Trastornos electrolíticos en electrocardiografía. El potasio es el principal ion intracelular. El 98% del potasio lo encontramos intracelularmente y solamente el 2% extracelular. El corazón funciona gracias a un intercambio iónico entre sodio y potasio con participación del calcio. Cuando se presenta un déficit de potasio, o sea, una hipocalemia, empiezan a verse alteraciones electrocardiográficas, o cuando se presenta una hipercalemia. Lo normal del potasio es que sea entre 3.5 a 5.000 equivalentes. Entonces, ¿por qué se puede producir pérdida de potasio? Entonces, el potasio se puede perder por 4 mecanismos. Uno, por disminución de ingesta, que realmente es raro. Otro, por desplazamiento del potasio al interior de la célula, lo que ocurre, por ejemplo, en la alcalosis metabólica o en los pacientes que están recibiendo tratamiento con insulina o con agonistas alfa-adrenérgicos como el salbutamol. También se puede presentar por pérdidas renales. Si el paciente tiene una lesión tubular aguda que esté haciendo que constantemente esté perdiendo potasio, se va a perder. Si el paciente está recibiendo diuréticos de ASA, eso hace que se pierda constantemente potasio. O si el paciente tiene unas pérdidas extrarrenales, por ejemplo, que tenga sonda nasogástrica bucal, que tenga fístulas, que tenga heridas, que tenga quemaduras extensas, eso hace que se pierda el potasio. ¿Por qué se puede aumentar el potasio? El potasio se puede aumentar o puede haber una hipercalemia por encima de 5.5 porque hay una falla renal que inicialmente fue aguda, posteriormente fue crónica. Ejemplo, el típico caso del paciente diabético que viene evolucionando desde una falla renal tipo 1, 2, 3, 4, hasta que llega a un estadio 5, donde el riñón es incapaz de eliminar el potasio excedente, llevando al paciente a una hipercalemia. Bueno, es importante tener en cuenta este tipo de pacientes. Si yo tengo un paciente en una UCI cardiovascular que llega de un posoperatorio o de cualquier cirugía cardiovascular, ese paciente llega con tubos de tórax y mediastino a drenaje, por ahí está perdiendo. Fuera del caso en cirugía tuvo pérdidas hemáticas. Entonces ese paciente probablemente me puede llegar a ser hipocalemia. Tengo que mirar las características electrocardiográficas que se pueden presentar. Entonces recordemos algo de los periodos refractarios y cómo se va a ver el potencial transmembrana. Entonces recordemos que en esta fase la célula está en reposo, significa que no hay actividad ni positiva ni nada. Luego se me presenta un estímulo lo suficientemente fuerte para generar un estímulo que me va a generar un QRS, es la fase 0. La fase 0 corresponde a la despolarización ventricular y en el electrocardiograma es la que me va a mostrar o la que me representa el complejo QRS. Comenzó la despolarización ventricular, fase 0. Luego llegamos aquí a la fase 1, lo que es la fase 2 y 3. Esto corresponde a la repolarización ventricular. Repolarización ventricular. En esa fase, desde la fase 0, la 1 y la 2 y la mitad de la 3, las células están en periodo refractario relativo. Significa que por más de que se genere un estímulo, este no me va a generar un QRS. Luego sigue lo que está pintado de verde acá, que es el periodo refractario relativo, en donde se necesitaría un estímulo lo suficientemente fuerte como para generar un complejo QRS. Y luego viene la fase de ascenso, que es lo que me va a representar el automatismo. Entre más elevada esté la fase 4, el mayor automatismo van a tener. Es lo que nosotros llamamos periodo de conducción supernormal. Entonces aquí habría mayor automatismo. Y entre más plana esté, estas células van a tener menos automatismo. Bueno, entonces acá viene con una negatividad de menos 90. Acá seguiría de menos 80 y así sucesivamente. Menos 70. Entonces, cuando hay una hipercalemia, potasio por aumento
a un aumento de por encima de 5.5, se van a presentar algunos cambios. Inicialmente unos cambios que no van a ser significativos. Posteriormente, el aumento del potasio empieza a alterar la función transmembrana. Entonces se va volviendo más negativo. Entonces ya no va a empezar la actividad acá, sino va a empezar, por ejemplo, por acá. Y se produjo la despolarización ventricular y luego viene la fase de repolarización con un acortamiento en su duración. Ya no va a durar hasta acá, sino va a ser hasta acá nada más, de acá hasta acá, hasta un punto en que la célula deja de ser excitable y esto puede llevar al paciente a un paro cardíaco. Entonces, recordemos que la pendiente de ascenso en la fase 4 en la hipercalemia se va a ver disminuida, o sea que se aplana esto por completo, disminuyendo el automatismo y por ende la capacidad de iniciar el nuevo estímulo eléctrico. Entonces, potasio normal. El potasio normal está entre 3.5 y 5.000 equivalentes por litro. Esto es lo normal. Con eso obtenemos un trazo que es completamente normal, dado por una onda P, que es positiva. Luego viene un QRS que es angosto, que es completamente normal. Si miramos la frecuencia cardíaca, aquí tenemos 300, tenemos 150, tenemos 100, 75, 60 y 50. Este paciente tiene una frecuencia cardíaca de 50 por minuto. Con una onda P presente positiva, un complejo QRS angosto, está en rango de la normalidad, tendría una bradicardia sinusal normal. Los espacios entre R y R están completamente normales. Bueno, cuando nosotros tenemos una hipocalemia leve, pues hipocalemia leve de 3.0 a 3.4, entonces lo que yo empiezo a observar es que la onda T comienza a ponerse un poquitico más plana de lo normal, plana, onda T, plana. Las aurículas son más sensibles a los cambios del potasio, entonces con la hipocalemia leve se empieza a presentar una onda P que es picuda, una onda P picuda, mírenla acá. Entonces P picuda, T plana. Sin embargo, las características están de resto normales. QRS angosto, onda P que conduce a un QRS normal. Ahora, cuando yo ya tengo una hipocalemia moderada, entonces la onda P sigue picuda, el complejo QRS angosto, pero se me presenta un trastorno del ST, se vuelve negativo y se me vuelve prominente la onda U. Entonces aquí tendríamos una onda P, aquí tendríamos el QRS, que es angosto en este caso, aquí tenemos una depresión del ST y tenemos una U prominente. Esta sería una onda U prominente de característica de la hipocalemia moderada. Entonces, depresión del ST y una onda U prominente. Esto corresponde a hipocalemia moderada. Entonces, tenemos que estar pendientes de nuestros pacientes, sobre todo el paciente posquirúrgico. Tiene drenajes, por ahí está perdiendo potasio. Tiene pérdidas hemáticas, por ahí perdió. Tiene pérdidas por fístulas, por sondas, por ahí está perdiendo potasio. Si el paciente está recibiendo diuréticos de asa, tipo furosemida, entonces la furosemida hace que se esté perdiendo líquidos. Recordemos que el mecanismo de acción de la furosemida es que aumenta la reabsorción de cloruro de sodio en el asa de Henle, haciendo que se aumente la diuresis, pero también se está perdiendo potasio. Pacientes que estén recibiendo tratamiento con insulina cristalina, ese paciente está perdiendo potasio. Cuando el potasio se baja por debajo de 2.5, el paciente entra en un riesgo inminente de hacer una arritmia maligna, tipo taquicardia ventricular o tipo fibrilación ventricular. Es por eso que tenemos que hacer correcciones de potasio. En este electrocardiograma, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a tener acá frecuencia cardíaca 300, 150,
100, 75 y 60. Este paciente tiene una frecuencia cardíaca de 60 por minuto. Frecuencia cardíaca de 60 por minuto está normal. Ahora miremos, tiene onda P, en D1 es positiva, lo cual es normal, en D2 también es positiva y en ABF es pequeñita positiva aquí también. Corresponde a un ritmo sinusal normal con complejos QRS y angostos. Miremos el eje eléctrico. Tiene una isobifásica aquí en ABL. Perpendicular a ABL, D2 y D2 es positivo, el paciente tiene un eje eléctrico de 60 grados, lo cual es completamente normal hasta el momento. Miremos aquí la repolarización que está dada en la onda T. Si ustedes se dan cuenta aquí, en D1 la onda T es muy plana, en D2 también, casi que no se ve la onda T, corresponde a hipocalemia. En donde mejor van a ver ustedes la onda U y la onda T es en las derivaciones precordiales, bueno, derivaciones del plano horizontal. Aquí tenemos en B3 una onda P positiva, un complejo QRS angosto y una onda T que viene isodifásica, tiene un componente positivo y un componente negativo. Y aquí observamos una onda U que viene siendo esta. Esta es una onda U característica de hipocalemia. Ahora, el QT. Nosotros habíamos dicho que el QT se prolongaba en trastornos electrolíticos tipo hipercalemia. Entonces, en hipercalemia se produce un aumento del QT. Si nosotros vamos a medir aquí el complejo, el QT, entonces en hipercalemia se produce prolongamiento del QT, en hipocalemia acortamiento. Aquí lo que está ocurriendo es un falso QT prolongado. ¿Por qué? Porque si yo mido desde acá, que es lo que mido, me daría, recuerden que el QT, cuando la frecuencia cardíaca es 60, no se corrige. El QT medido en frecuencia cardíaca de 60 es igual al QT corregido. Entonces aquí tenemos 5, 10 y 13 cuadritos. Entonces tenemos 13 por 0.04. Este paciente tendría un QT de 520. Es como nos lo va a mostrar. QT de 520 milisegundos. Pero ¿qué fue lo que ocurrió acá? Lo que ocurre acá es que el hecho de que el paciente tenga una onda U que sea prominente hace que me mida el QT hasta el final de la onda U porque se está uniendo con la T. Este paciente realmente lo que tiene es un QT que puede ser normal o puede ser corto. Este electrocardiograma corresponde a un paciente de 21 años que tiene un trastorno congénito en donde tiene una lesión tubular aguda renal, en donde el paciente está presentando constantemente pérdidas de potasio por los túbulos renales. Electrocardiograma en hipercalemia leve. Cuando el potasio lo encontramos entre 5.0 y 5.5, no se presentan cambios electrocardiográficos relevantes. Cuando el potasio lo encontramos entre 5.5 y 6, los cambios que vamos a encontrar es una onda P que es plana y una onda T que es picuda. Es la principal característica de la hipercalemia leve. Ahora, nosotros habíamos dicho que una onda T picuda se podía presentar en un evento coronario agudo. En un evento coronario agudo, la onda T, lo normal de la onda T es que sea positiva y que sea asimétrica. Su línea de descenso sea diferente a la de ascenso. Eso es una onda T normal. Cuando nosotros teníamos una onda T que era picuda, como la vemos acá, podría corresponder a una isquemia y en ese caso era una isquemia que era subendocárdica. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico diferencial con referente a la hipercalemia? Primero que todo tenemos que ser objetivos. Si yo tengo un paciente que consulta al servicio de urgencias por dolor torácico de características típicas
y lleva pocos minutos de evolución. Hace 25 minutos le comenzó el dolor. Le tomo un electro y lo primero que veo es unas ondas T picudas. Debo pensar en la posibilidad de una isquemia subendocárdica, que sea una onda T hiperaguda, ¿correcto? Pero si yo lo que tengo es un paciente diabético que viene con una insuficiencia renal crónica, pasado por estadio 1, 2, 3, y que le tomo un electrocardiograma y me aparece esta onda T, es probable que el paciente tenga una onda T de hipercalemia. El diagnóstico diferencial se basa en la medición del QT. Entonces, el QT se prolonga en el síndrome coronario agudo, en la hipercalemia no. Esa es la gran diferencia. Como vemos en el trazo inferior, nosotros tenemos una onda P que es plana y una onda T que es picuda, de base estrecha. Corresponde a hipercalemia. Si medimos el QT, es un QT que, como está en este caso, tenemos que es un QT corto. En la hipercalemia el QT puede ser normal o puede ser corto. Cuando nosotros tenemos monitorizado un paciente en la unidad de cuidado intensivo, en el servicio de reanimación de urgencias, en salas de cirugía o en recuperación, y el paciente tiene un trastorno de hipercalemia, la frecuencia cardíaca puede ser diferente la reportada por el monitor a la real, ya que la onda T es tan picuda que el monitor la puede leer como si fuera una onda R. Y si el paciente puede llegar a reportar una taquicardia falsa o una falsa frecuencia cardíaca, ya que el monitor me está sensando la T, que está muy picuda como si fuera una onda R. Entonces, principales características de la hipercalemia leve: onda P plana, onda T picuda, QT normal o corto. En la hipercalemia moderada, el potasio de 6.1 a 7 se empieza a presentar un ensanchamiento del QRS, mayor de 120 milisegundos. Si nosotros miramos en este caso, tenemos que el paciente tiene acá 5, 6 por 4, 24. Este QRS está midiendo 240 milisegundos. 240 milisegundos es completamente ancho tenemos acá. Entonces la onda P casi no se ve, completamente plana, hay depresión del ST y ancho. Hipercalemia moderada. Miremos este otro trazo electrocardiográfico que está en las 12 derivaciones. Entonces, miremos la frecuencia cardíaca. Entre esta onda R y la siguiente onda R, que viene siendo acá, yo tengo 9, 10, 11 y 12. Entonces tengo 1500 dividido entre 12 es igual a 125. Este paciente tiene una frecuencia cardíaca de 125 por minuto. Ahora, los espacios entre R y R vienen siendo regulares. Entre esta R y la siguiente onda R y la siguiente onda R son regulares. Ahora miremos, tiene onda P. Entonces, la onda P, en donde mejor se ve, es en la derivación de 2. Yo ya casi no veo la onda P por ningún lado. Ahora, miremos cambios en el complejo QRS. Aquí está comenzando la onda Q. Aquí está comenzando. Y aquí está terminando como tal. Es un QRS que está ancho. Hay una alteración en el ST. Aquí me está produciendo, lo puedo llegar a confundir con una elevación del segmento ST, confundiéndola con un falso infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Complejo QRS ancho también, acá, entonces corresponde a un paciente con un trastorno electrolítico severo dado por hipercalemia. En la hipercalemia moderada, el paciente se le va a presentar ensanchamiento del QRS. Mira, el QRS está comenzando acá y está terminando acá. Tiene 5, 6, 7. 7 por 4, 28. Tiene complejo QRS de 280 milisegundos. Y tiene una onda T de diferente polaridad a la polaridad del QRS. Da la apariencia de un ritmo idioventricular. De hecho, algunos autores consideran
que cuando yo esté en la presencia de un ritmo ideoventricular, yo debo pensar ideoventricular. Yo tengo que pensar en la posibilidad de una hipercalemia moderada severa. Entonces, QRS ancho, alteración del CT, ausencia de onda P, hipercalemia severa. Cuando un paciente tiene una hipercalemia severa de este tipo, se considera que es una urgencia clínica que debe ser tratada de la forma prioritaria, de una forma inmediata. De lo contrario, este paciente puede cambiar este ritmo a un ritmo de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular y llegar a ser paro. Cuando ese paciente tiene ese ritmo, el paciente debe recibir calcio para contrarrestar la situación. El paciente debe recibir preferiblemente resinas de calcio tipo resin-calcio y debe recibir una solución polarizante. La solución polarizante se conforma por dextrosa en agua destilada al 10% más insulina cristalina. Eso es un tratamiento, pero ese tratamiento nosotros lo consideramos como que es un tratamiento de, entre comillas, pañitos de agua tibia. Hablemos del ejemplo del típico paciente con insuficiencia renal crónica, que pasó estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4 hasta estadio 5. Su riñón está en incapacidad de eliminar el potasio excedente. Empieza a acumular potasio progresivamente. Primero 6, luego 6,5, luego llegó a 7,1, luego a 8. Entonces el paciente va a entrar en una urgencia dialítica. La urgencia dialítica está dada por la hipercalemia. Esa es la urgencia. ¿Por qué? Porque el paciente puede llegar a ser una arritmia maligna. El paciente va a cursar también con acidemia metabólica y va a cursar también con encefalopatía por aumento de toxinas que no puede eliminar su riñón. Entonces, el paciente lo que realmente necesita es una hemodiálisis de forma prioritaria, que tenemos que gestionarle al paciente lo más pronto posible. La hemodiálisis le va a regular su potasio y lo va a llevar a que el paciente salga de su urgencia como tal. Cuando la hipercalemia es de 8,1 a 9, el ritmo se convierte en un ritmo que es ancho. En este caso, el paciente va a llegar a presentar en cualquier momento una fibrilación ventricular. Es una urgencia. El paciente debemos tener a la mano el carro de paro para reanimar y tenemos que estarle gestionando al paciente, si es por falla renal, la hemodiálisis de forma prioritaria. Cuando el potasio está por encima de 9, ya se considera que el potasio es incompatible con la vida.